Las giras académicas del presidente Rafael Correa continúan. Estuvo ya en Estados Unidos visitando Harvard y Yale, las universidades más prestigiosas del norte del continente americano. Y ahora se encuentra, o en esta semana, estuvo precisamente en Europa visitando la Universidad de Barcelona, donde fue investido como doctor honoris causa. Estuvo también en institutos de Barcelona y en Madrid, también en Génova y en Roma. Pero hoy vamos a analizar precisamente la importancia de estas giras académicas. ¿Por qué el presidente de la República, el gobierno del Ecuador, le ha dado especial atención a las giras, a los convenios, a los acercamientos con la Academia Internacional? Por eso hemos convocado a este espacio de entrevistas en El Ciudadano al doctor Freddy Álvarez. Él es decano general de investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por atender esta cita aquí con El Ciudadano. ¿Qué importancia tiene estas giras que ha realizado el presidente Rafael Correa, tanto en Estados Unidos como en Europa? ¿Por qué el gobierno ecuatoriano le da tanta importancia, tanto impulso a buscar en la Academia Internacional el conocimiento para trasladarlo al Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Un saludo para todos ustedes, igual para los televidentes. Yo creo que el formato de las giras académicas es un formato nuevo en cuanto a las visitas internacionales de los presidentes, que está siendo implementado por el presidente Rafael Correa. Nuevo en el sentido en que han habido como 3 formatos en la historia sobre estas visitas. Una que tiene que ver más como una invitación política de agradecimiento a un país. Las últimas de estos 20 años anteriores, que han sido dentro del marco del neoliberalismo, unas visitas en las que hay un encuentro entre empresarios, ¿no?, para hablar de negocios, que también es súper importante. Y estas visitas de tipo académico lo que nos revelan, a mi manera de ver, son un nuevo formato, pero sobre todo 2 cosas fundamentales. La una, la importancia que le está dando el país a la educación en términos generales. Y uno segundo, lo que tiene que ver el conocimiento y la educación dentro de una nueva economía, que es lo que llamamos nosotros economía social del conocimiento. El presidente Correa estuvo en Estados Unidos, en Harvard y en Yale, en donde precisamente la academia, los académicos de estas 2 universidades relevaron la preocupación del gobierno nacional por el conocimiento. Usted, de todo el seguimiento que ha realizado a estas giras, ¿qué le dejó el paso del presidente Rafael Correa por Harvard y por Yale? Bueno, yo acabo de llegar hace algunos meses también de la Universidad de Cambridge, ¿no? Y uno lo que ahorita descubre en el norte es el reconocimiento de las políticas públicas del presidente Rafael Correa en 2 dimensiones a nivel internacional. La una en cuanto a la política social, diríamos una política de izquierda, que se convierte casi como en un aire importante para estos países. Y en el campo del conocimiento, el hecho de que el país les esté trabajando con tanto cuidado, con tanto empeño, desde el punto de vista financiero también, en el cambio de la educación superior. Esto no es normal dentro del mundo, que un presidente con un discurso académico sea recibido por una universidad, pueda hablar a los académicos de la universidad y sea reconocido y aplaudido por la universidad. Es algo que fascina y es algo que genera una curiosidad en el norte impresionante, una buena curiosidad de valoración con respecto al presidente. Ahora, ya sobre el tema del conocimiento, yo pienso que tiene que ver con 2 tipos de factores. Un factor que es externo. Nosotros a nivel mundial ya no estamos dentro de la famosa matriz industrial que comenzó en el siglo XIX precisamente en Inglaterra.
estamos dentro de lo que se llama un cambio de época, que fue señalado por Manuel Castel y que hace parte también del discurso del presidente de la República. Una de las características del cambio de época es precisamente el advertir que las nuevas relaciones que se establecen están basadas fundamentalmente en el conocimiento. Y esto tiene una serie de retos, de nuevas valoraciones para nuestros países que han sido muy bien recogidas por el presidente Correa en cuanto a que los grandes desafíos mundiales en términos de emancipación y en términos de cambio de una nueva matriz productiva, sus énfasis están colocados en el conocimiento como investigación, como recuperación, como producción y como innovación. Quiere decir entonces, doctor, que no solo es discurso, no son solo palabras de un discurso esto de cambio de época, emancipación, segunda y definitiva independencia, a tal punto que el presidente Correa en su discurso en el doctorado honoris causa de la Universidad de Barcelona manifiesta precisamente que Ecuador va a fundamentar su desarrollo en una fuente inagotable de riqueza que es el talento humano y el conocimiento. Entonces, todo concatena, doctor. Sí, absolutamente. El discurso de la Universidad de Barcelona deja ver un poco cuáles son las líneas importantes que este país está construyendo y que van siendo concretadas en políticas públicas que ya están y otras que están siendo discutidas, que hacen parte del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y que tienen el énfasis en el campo del conocimiento. Es un campo inagotable, es inagotable en cuanto que tiene líneas como por ejemplo el rescate de conocimientos ancestrales, de saberes ancestrales, líneas fundamentales como la posibilidad de reunir la tecnología con la biología, que son teniendo inclusive un campo experimental muy importante aquí en Ecuador, líneas que nos colocan a los sujetos al mismo tiempo que la universidad tiene una garantía en cuanto a que los PhD son quienes vienen a ocupar estos puestos de dirección, pero sin embargo no son las líneas únicas que se abren dentro de esta nueva visión del conocimiento, porque los sujetos ya son colocados como sujetos cognitivos, como sujetos pensantes. Ese es un campo fundamental del discurso de Barcelona. El otro, me parece a mí, es el hecho de haber dedicado y ofrecido el honoris causa a los migrantes, ¿no? Algo emotivo. Sí, súper emotivo porque España y en particular Barcelona es un lugar de mucha presencia de migrantes que han sufrido tanto la crisis aquí de los años, de principios de los 90, y ahora están sufriendo la crisis española. Es un grupo muy golpeado. Yo estuve precisamente con un grupo de migrantes en julio del 2013, con lo que se llama esta organización PAP, que reúne a personas que han perdido sus casas. Y lo que me llamó la atención en una reunión en un barrio de Barcelona es la inmensa presencia de ecuatorianos preparando acciones de reivindicación de sus viviendas y la fortaleza que le dan los ecuatorianos a los movimientos sociales de Europa. Entonces, este aspecto político es un aspecto que considero de una importancia enorme para este grupo especial de ecuatorianos. Y más aún con el reconocimiento o con el trabajo que realiza ya el gobierno ecuatoriano de atender en estos momentos a más de 13.000 ecuatorianos migrantes en España con asistencia en el ámbito legal sobre el tema de las hipotecas. Pero doctor, muchas veces nosotros escuchamos nada más que el presidente Correa recibe doctorados honoris causa de las más prestigiosas universidades del mundo. ¿Qué significa para un país que su presidente sea investido, como en esta semana ocurrió por la Universidad de Barcelona, como doctor honoris causa? ¿Es un título personal? ¿Es algo que trasciende a toda la población? ¿Qué significa esto? Hace algunos años, cuando estaba en Alemania, me acuerdo de que conocí a un grupo de ecuatorianos y el estigma que tenía
la dirigencia política hace ya más de una década era un estigma un poco de vergüenza generaba vergüenza sobre la propia población, ¿no? Éramos conocidos como se llama comúnmente el país de la República de la Banana, ¿no? Donde éramos famosos por los escándalos, por la corrupción. Así nos veían de fuera. Así nos veían de fuera. Ahorita, a través de la personalidad del presidente Rafael Correa, la percepción cambia, porque el honoris causa es una facultad que tienen las universidades para reconocer el trabajo que realiza una determinada persona en un determinado espacio y en una determinada disciplina. Un espacio que es reconocido como un espacio innovador. De hecho, todo tipo de doctorado es un doctorado que se concede a una persona por los aportes a la innovación a partir de una investigación de 4 o 5 años que ha realizado. El hecho de recibir el honoris causa es lo que en cierta medida visibiliza y patenta es el trabajo, el Ecuador mismo, lo que está aconteciendo acá, pero no solamente lo visibiliza, sino que se convierte y la comunidad académica le da una importancia para la comunidad académica del norte. No es simplemente una cuestión intimista de acá, sino el reconocimiento es un reconocimiento en el que la comunidad académica avala que eso que está sucediendo en un país tan pequeño como Ecuador es importante para la universidad y para el norte. Además que no todos los días ni a todos los personajes se le entrega un doctorado honoris causa. Doctor, usted tiene una visión bajo 3 aristas. Usted llegó al país desde Colombia en 1995, siempre vinculado a la academia. Vio lo que pasaba antes del arribo del presidente Rafael Correa al poder, de la Revolución Ciudadana. Usted ha estado en constante contacto con la academia internacional, especialmente en Europa, y ahora es partícipe precisamente de este cambio que está sucediendo en el Ecuador en el ámbito educativo, científico, investigativo. ¿Cuál es la conclusión bajo estas 3 aristas que usted tiene de lo que está pasando en el Ecuador? Me parece que se pueden dar también como tres lecciones al respecto. Desde el norte, yo considero que la crisis del norte es una crisis civilizatoria, por lo tanto es una crisis también de la educación. Y el norte ahorita está buscando fuentes de inspiración. Y Ecuador está siendo una fuente súper importante a nivel de los doctores, a nivel de la academia, de la curiosidad que existe en torno a lo que está sucediendo en diferentes niveles. Y es una buena curiosidad, es decir, es incuestionable que aquí hay una cantidad de cambios. Entonces, eso es una primera línea que me parece que es importante resaltar. La segunda, ya que es mucho más interna, a mí me parece que todo lo que ha acontecido y la importancia que se le ha ido dando a la educación, lo que nos permite entender es que nos encontramos en un nuevo momento, en un momento de un cambio fundamental. La cuestión de los cambios es que cuando uno está colocado en un lugar, es muy difícil visibilizar los cambios. A veces yo me atrevería a decir que las discusiones permanentes y cotidianas que normalmente son colocadas en los medios bajo diferentes perspectivas, nos llevan a hacer perder un poco como el pulso y la importancia de esos cambios. La perspectiva. La perspectiva de las cosas que están sucediendo. Y lo tercero que yo considero al advertir que nos encontramos en un momento de cambios y de transición es el elemento, creo que es un elemento fundamental, y es de advertir que esto es solamente un momento. Un país que se quiere cambiar y que se ha hecho la apuesta por la educación, me parece a mí que es un paso fundamental. Una siembra fundamental. Los países no cambian sin la educación. La educación es el espacio donde se transforman los individuos, donde se cambian las mentes. Y me parece que ese paso se da. Pero es un primer paso. El fortalecer las universidades, el tener una buena ley, un reglamento de régimen académico, eso nos permite caminar de manera segura. Pero tenemos que construir nuevos pasos. ¿Esos son los siguientes pasos? Los siguientes pasos son un poco los de fortalecer nuestro talento humano,
teniendo como base, por ejemplo, estos intercambios que se firman con Barcelona, que se firman con las universidades de Estados Unidos, con diferentes universidades. Hoy en día el conocimiento no es... Edgar Morán decía algo muy interesante en un escrito que publicó en 1992 que se llamó 7 saberes para la educación del futuro. Uno de esos saberes es la pertinencia del conocimiento. Necesitamos conocimientos pertinentes, es decir, conocimientos contextualizados, locales, pero hoy el conocimiento tiene normalmente que ver con problemas regionales, problemas globales. Es admirable, por ejemplo, que en el IAM muchos de los proyectos que nosotros sostenemos de investigación tienen una importancia nacional, pero tienen una especie de vibración y un eco mundial. Hoy es pensar en un fortalecimiento del conocimiento local, nacional, sin esta interdependencia y sin estas relaciones, es un suicidio epistemológico. Perfecto, gracias doctor por atender este llamado del ciudadano. Hemos conversado en este segmento de entrevistas con el doctor Freddy Álvarez, decano general de investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Un país no cambia sin educación, nos ha dejado en una de sus frases en esta entrevista. Continuamos aquí con más información en El Ciudadano TV.